Aquí estoy con Camila Costa, seguramente que todos la conocen. Para los que no la conocen, ella es periodista independiente, antes periodista oficialista, es promotora del movimiento cubano por la libertad de expresión y además es víctima de la represión del régimen. Camila, cuéntanos en qué estás trabajando ahora, cuáles son las actividades que estás haciendo en contra del decreto ley 370 y qué situación estás viviendo en estos últimos años siendo víctima de la represión de este sistema. Sí, bueno, realmente la represión en mi contra comenzó, la represión por parte de los agentes de la seguridad del Estado, los oficiales de la seguridad del Estado, comenzó en agosto, septiembre del 2019, justo cuando comenzara a trabajar oficialmente como periodista de Cubanet, del portal digital Cubanet. Fui regulada casi inmediatamente. Me desalojaron de la vivienda que rentaba hacía casi 3 años por presiones de estos agentes de la seguridad del Estado, y en marzo también fui multada en virtud del decreto ley 370, también conocido como ley Azote. Desde enero de este año de 2020 aumentó la aplicación de este decreto ley 370 fundamentalmente durante la crisis del COVID-19. Y debido a este aumento, a esta escalada represiva, un grupo de multados y de personas indignadas con lo que estaba sucediendo en Cuba, entonces dimos a conocer esta declaración contra la ley Azote el pasado 19 de abril. Y como resultado de esta campaña contra el decreto ley 370, fundamos el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, que nos proponemos llevarlo mucho más allá del enfrentamiento, de la campaña contra el 370, sino contra todas aquellas leyes dictadoras que coartan nuestra libertad de expresión. Actualmente estamos trabajando un grupo de personas en esta campaña, en este movimiento. Estamos organizando mejor el trabajo para exigir nuestros derechos, fundamentalmente el respeto a nuestra libertad de expresión, que cuando se limita, esto conlleva también que se limiten otras libertades como la libertad de pensamiento, de asociación. Y además, sigo con mi trabajo como periodista independiente de Cubanet, fundamentalmente. Estoy terminando un libro también de investigaciones que comencé hace unos años sobre la historia de la masonería cubana. Son varios proyectos. Sí, Camila, y tú cuando empiezas a trabajar para Cubanet, ¿ya habías roto el vínculo total con el periodismo oficial? ¿Dónde trabajabas tú y cómo te desempeñabas en el periodismo oficial? Sí, yo me gradué de la Universidad de La Habana en el año 2016 y a los 2-3 meses comienzo a trabajar en el Canal Habana, es donde me ubican. Una vez graduada, comienzo a trabajar en el Canal Habana en septiembre del 2016. Ya en febrero, marzo del 2018, yo pido la baja laboral de este Canal Habana y estuve aproximadamente 1 año sin trabajar, dedicándome a esta investigación para el tema del libro. Una cosa que sucede es que a las mujeres que se gradúan de las universidades le exigen 3 años de cumplimiento de servicio social. Yo no cumplí esos 3 años, pero pasa algo, que me dejaron pedir mi baja laboral porque ya a los 6 meses de yo estar trabajando en el Canal Habana, a mí me quitan de adiestrada, que es como tú comienzas a trabajar una vez graduada, y me pasan a una plantilla fija, es decir, que ya me reconocieron como periodista, plantilla fija, como periodista, reportera de Canal Habana, y como que ya había cumplido en mi servicio social. Esto lo pueden hacer a partir del año, pero en mi caso lo hicieron a partir de los 6 meses, supongo que por un déficit de periodistas que había en el canal, y yo realmente creo que era la única adiestrada que había en ese momento. Yo estaba cumpliendo varias funciones de trabajo. No obstante, yo pido mi baja laboral a inicios del 2018 por una serie de frustraciones profesionales. Me comencé a dar cuenta de cuál era el verdadero papel que yo tenía, el periodista en estos medios oficialistas, y decido apartarme definitivamente hace unos meses que llegué periodismo independiente.
Cuando tú estabas trabajando dentro del oficialismo, ¿tú te sentías como vocera del régimen o como periodista realmente? ¿Cómo es la función dentro del oficialismo realmente? Ustedes tienen, yo tengo entendido que les dan, por ejemplo, una orientación, y es de eso lo que tienen que hablar. Tú, independientemente, puedes hacer alguna investigación de algo, de casos de corrupción en el país, puedes hacer investigaciones que de tipo que ayude al pueblo cubano, y investigaciones, por ejemplo, que perjudique al Partido Comunista de Cuba. Mira, hay que tener presente algo. Todo lo que se publica en los medios oficialistas pasa por el filtro del Partido Comunista de Cuba. Eso es clarísimo. Y yo que lo viví, sí lo puedo afirmar. En el Canal Habana, por ejemplo, yo trabajaba específicamente para un programa que salía de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Se llama Habana Noticiario. La mayoría de las coberturas periodísticas eran supervisadas por el Partido Provincial de La Habana. Nosotros asistíamos, nos recogían en un carro en el canal, nos llevaban a las coberturas, nos devolvían, después revisaban los trabajos. La política editorial está fuertemente marcada por esta ideología. Yo personalmente nunca hice ningún trabajo de esto. Por iniciativa propia. Sí, a ver, podíamos hacer trabajos por iniciativa propia, pero teníamos que pedir permiso y no eran trabajos críticos, digámoslo así. Por ejemplo, había un salidero en una calle, tenían problemas en ciertos lugares con el agua. Bueno, nos llevaba el partido provincial, pero para que entrevistáramos y viéramos que, bueno, Aguas de La Habana está trabajando en esto. Todo era la versión feliz de los problemas. Y cuando, por ejemplo, ahora hay un señor, no recuerdo el nombre ahora, que sale a veces en el Canal Habana, que recoge las quejas de los vecinos de La Habana, principalmente. Sí, hay algunos programas que aparentemente son críticos con la realidad cubana. Está el caso, bueno, este programa de Pepe Alejandro, creo que se llama Papelitos Hablan. Está este otro programa que es de Bárbara Doval, que se llama Libre Acceso. Pero digo, aparentemente sí cuestionan ciertas preocupaciones de los pobladores de La Habana, pero detrás de todo autorizado. Eso, claro, nada de lo que salga en estos medios, en estos programas es por iniciativa propia. Sí, puede ser una iniciativa por una problemática determinada, pero te das cuenta de que, por ejemplo, este programa Libre Acceso cita a autoridades que tienen que ver con esas situaciones. Por ejemplo, ante la carencia de agua en ciertas localidades, citan autoridades encargadas de Aguas de La Habana, o de planificación física de la vivienda, y quienes autorizan a esas personas a dar testimonio en esos programas. Claro. El Partido Provincial de La Habana. Sí, entonces todo eso pasa por ese filtro del partido. Si voy yo a Aguas de La Habana, como no tenga ningún tipo de autorización, no puedo entrevistar a nadie. No, por supuesto. Y te decía, cuando nosotros íbamos a los lugares a hacer las coberturas, la mayoría de las veces íbamos con una persona que nos presentaba. Llegábamos, bueno, esta es la periodista, el camarógrafo y demás. Íbamos incluso a fábricas de acá de La Habana, determinados lugares que nos daban las entrevistas porque llegábamos acompañados ya con una presentación. Pero yo lo sufrí también, por ejemplo, cuando estaba de estudiante, que queríamos hacer ciertos reportajes sobre determinadas situaciones y nos pedían en todos los centros de trabajo, todas las instituciones donde llevábamos, una carta, ya sea de la universidad o del centro que tú pertenezcas, que diga quién tú eres, quién te recomienda, qué es lo que tú quieres preguntar. Esto lo padecí fundamentalmente ya después que empecé a colaborar con medios independientes. Yo estuve unos 2 años colaborando con El Toque hasta que llego a Cubanet, y trabajando con El Toque me chocaba mucho eso, que a veces quería llegar a las instituciones a solicitar entrevistas o datos, y las personas cuando me preguntaban, los directivos, bueno, ¿a qué medio tú perteneces? Sí. Decía, no pertenezco a ningún medio oficial. Y me decía, bueno, no te puedo dar la entrevista. O en el caso, bueno, a veces justificaba un poco con Canal Habana, me decían, tienes que traer entonces una carta de Canal Habana. O sea, aquí todo funciona así.
¿Y eso fue lo que te decepcionó a ti? No, me decepcionaron varias cuestiones. Me di cuenta, por ejemplo, me di cuenta de que yo no había estudiado 5 años para ser esa vocera que yo me sentí, una vocera gubernamental, una vocera del Partido Comunista. Me sucedió en una ocasión que me orientaron a hacer un trabajo sobre la Revolución Socialista de Octubre y hago un trabajo histórico, un reportaje donde menciono, bueno, el hecho y demás. Digo, pero la primera parte fue la presentación de lo que sucedió, la Revolución Socialista de Octubre, pero ya esa segunda parte que empiezo a hablar de todos los desmanes de Stalin, del comunismo y por supuesto que debido a toda esta situación en el año 89, con la caída del muro de Berlín en 1989 y después el derrumbe del bloque socialista. Me dijeron, bien Camila, cuando revisaron el trabajo, toda la parte inicial está muy bien, pero a partir de que hablas todo lo malo, todo eso quítalo. Una de las cosas que evidencia toda esta manipulación, todo este compromiso que te obligan a establecer con la ideología comunista, yo lo pude ver también cuando en el año 2017 aproximadamente a un grupo de jóvenes periodistas de acá de La Habana nos obligaron a pasar un curso de preparación para la defensa, nos obligaron incluso a vestirnos de verde como si fuéramos militares y durante 15 días tuvimos que asistir a estas clases teóricas de preparación para la defensa con profesores totalmente ignorantes que todo era esta manipulación, esta propaganda comunista constantemente y muchos de los que estábamos ahí estábamos obligados porque nos dijeron si no asistes te vamos a sancionar. Como la mayoría de las cosas que pasan ideológicas aquí es siempre con esa amenaza. Entonces pasamos este curso durante 15 días, creo que están las fotos por ahí, alguien las divulgó sobre que yo vestida de verde, no tengo ningún problema en reconocerlo, sí, me obligaron a pasar este curso de preparación para la defensa, si no me sancionaban. Claro. Y fue de las cosas que bueno, también me decepcionó en un momento determinado. Ah, vaya, entonces así es como funciona esto. Y Camila, actualmente, ¿cuáles son tus expectativas? Expectativas, bueno, seguir con toda esta campaña que estamos desarrollando por la libertad de expresión. Yo creo que estamos en un contexto sumamente importante que lo ha posibilitado el acceso a Internet, esa posibilidad de conectar con diferentes actores de la sociedad civil que no existía antes, de establecer contacto, de colaboraciones, de mostrar al mundo la verdadera realidad, la represión que padecemos acá adentro en Cuba, de denunciar al mundo lo que está sucediendo con organizaciones de derechos humanos internacionales y lo importante es no dejarnos aplastar, no callarnos, seguir denunciando, de lo contrario vamos a seguir 61 años más así. Ya lo hemos visto, varios organismos internacionales se han pronunciado, por ejemplo, con esta represión con el decreto ley 370, hace unos días, el 6 de mayo, unas 47 organizaciones se pronunciaron. 51 se sumaron. Se sumaron otras, más, que sí. bueno. Varias organizaciones internacionales se pronunciaron por lo que estaba sucediendo en Cuba con el decreto ley 370. Y yo creo que esto todo lo ha posibilitado la conectividad. Sí. Ahora lo que resta es seguir sumando más personas, seguir denunciando, que nuestra voz se escuche en todo el mundo y no ceder ante las presiones de la seguridad del Estado. Muchísimas gracias, Camila. Soy Iliana Hernández desde La Habana, Cuba, para Cibercuba Noticias.